la línea telefónica y nos da muchísimo gusto que nos haya recibido la llamada, la gentileza, al profesor Ricardo Valiño, director técnico del Atlético Morelia, quien, pues ya ha sido anunciado de forma oficial por José Luis Higuera, presidente del equipo, como el entrenador. Continuará el proyecto que él viene encabezando con el Zacatepec, que ahora será el Atlético Morelia, y pues vamos a platicar un poco con el entrenador para conocerlo, para empezar a conocerlo, para que la gente de acá de Morelia empiece a familiarizarse con él, con su trayectoria, con sus conceptos futbolísticos. Profesor, muy buenas tardes, le agradecemos muchísimo la gentileza de tomarnos la llamada. Estamos acá Michelle Cárdenas, Eder Ávila y su servidor, Marco Malvido. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo ahí para Michelle, para Ever y para usted. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muchísimas gracias, profesor. En realidad estamos un poco emocionados por tener contacto con usted, porque créame que la afición tiene una expectativa brutal de lo que pueda pasar con este equipo, y evidentemente más allá de todo lo que ya se ha hablado, pues lo más importante es la cancha, el cuerpo técnico, los jugadores, el armado del equipo, en fin. Pero vámonos por partes, entrenador. Quisiera que nos comentara un poquito de su historia. Sabemos que usted no fue futbolista profesional, no fue jugador, o al menos esa es la información que tenemos, ya nos dirá si estamos en lo correcto, y que han empezado muy joven su preparación como director técnico. Platíquenos un poco su historia desde sus inicios, cómo llega a la dirección técnica profesional, profe Valiño. Yo dejé de jugar en fuerzas básicas, donde me hice toda mi carrera en Argentinos Juniors y en Vélez Sarsfield, ¿sí? Hasta la cuarta división, o sea, la reserva, que sería una sub-20 de aquí de México. Y luego comencé de muy joven, como usted bien dice, comencé muy joven trabajando en el club San Lorenzo de Almagro con Gabriel Rodríguez, donde estuve 11 años, donde me ha tocado dirigir todas las categorías, desde las infantiles hasta las juveniles, la reserva y luego un interinato del primer equipo de 11 fechas, ¿no? Durante esos 11 años me desenvolví en todo el área deportiva del club, para en el año 2006 pasar a River durante 4 años, coordinando junto a Gabriel Rodríguez todo el fútbol juvenil, donde fuimos interinos también cuando salió Simeone del equipo, el primer equipo durante 5 partidos. En el año 2010 pasó a Vélez, ¿sí? Donde estuve el 2010 y 2011 en todo el proyecto de fútbol del club como coordinador. Y en el 2011 me llega una propuesta de Juan Manuel Noya para venir al Club Venados de Mérida, que era filial del Atlante, ¿sí? Miguel Herrera, el técnico del Atlante en esa instancia, junto con Antonio García. Me hacen una propuesta, el equipo estaba muy complicado con el tema de la porcentual. Y bueno, en esos 3 años que estuve ahí, 6 torneos, realmente hicimos un gran trabajo, clasificamos a 4 liguillas, el equipo salió del problema de la porcentual. Terminando los 6 torneos, paso a Lobos WAP con un contrato de 2 años, en donde también fuimos superlíder, quedamos eliminados en semifinales, llegamos a la semifinal de la Copa, quedamos eliminados por Puebla por penales. Realmente hicimos un muy buen trabajo, un muy buen proyecto, donde el equipo clasificó siempre a liguilla, estuvo entre los primeros puestos. Terminando el contrato de los 2 años, me llega una propuesta del Club Puebla. Faltaban 3 fechas para terminar el torneo. Yo no podía dirigir porque había salido recién de Lobos, pero esas 3 fechas, sin salir a la banca, estuve trabajando, armando el equipo y dirigiéndolo, en donde de los 9 puntos que quedaban sacamos 7, ¿sí? Querétaro, Tijuana y Chiapas. Y bueno, tuve la posibilidad luego de dirigir todo el torneo, donde hicimos los 20 puntos que nos habíamos propuesto. Entonces, en ese momento el equipo ya salió del problema de la porcentual. Luego renové el contrato y en la fecha 4 tuve que dejar el equipo. Se había desarmado el equipo, ya había ido Urquiza, El Hobby, Canelo, Robert Herrera, y realmente tuvimos problemas, ¿sí? Pero en definitiva fue la mejor decisión, porque automáticamente que salí de ahí me contacta la familia Achar para tomar el proyecto de Celaya, donde también fuimos superlíder, quedamos eliminados en la semifinal por el gol de visitantes. El equipo había hecho una campaña muy buena. Al otro torneo volvemos a calificar a liguillas y también nos sacan en cuarto de final Dorados. Terminando ese periodo, la familia Achar se sale del fútbol
a mí me habían llevado ellos por una cuestión de respeto, ¿sí? Dejo el equipo antes de empezar el torneo, y en la fecha 6-7 me contacta la gente de Zacatepec para tomar este proyecto también, ¿no? Tanto José Luis Higuera como Víctor Arana. Y bueno, a partir de ahí tomamos el equipo, faltaban 4 fechas, terminamos esas 4 fechas, y al próximo torneo, ¿sí? El equipo hace una buena campaña, clasifica a liguilla, después de un tiempo quedamos eliminados en cuartos, mantenemos la base, nos reforzamos y perdemos la final del torneo pasado. En diciembre perdemos la final. Así que bueno, iniciamos el otro torneo, llegamos a la fecha 8 entre los 4 primeros y se suspendió el torneo. Gracias a Dios, como les comento, ¿no? Desde el año 95 a la fecha me ha tocado parar muy poco, siempre he trabajado en proyectos largos, gracias a Dios, y eso es un poco mi currículum, por decirlo de alguna manera. Muy extenso, profesor, pues son bastantes años, estamos hablando de 25 años ininterrumpidos al frente. Sí, paré, me tocó parar cuando salí de Puebla. Ya. Y me tocó, bueno, no inicié el torneo cuando me fui de Celaya porque me fui faltando una semana al inicio, entonces la familia dejó el equipo faltando una semana al inicio, ¿no? Profesor, tenemos que hacer una breve pausa de 1 minuto. ¿Nos da posibilidad de mantenerlo en la línea, por favor, para el próximo bloque cerrarlo con usted? Muy bien, vamos a una pausa. Estás en Ecos del Quinceo, comunicación telefónica con Ricardo Baliño, director técnico del Atlético Morelia. Ya regresamos. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500,000 usuarios mensuales, sin invertir un solo peso, totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Estamos de regreso en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en charla con Ricardo Baliño, director técnico del Atlético Morelia. Gran bagaje dentro del fútbol profesional, dirigiendo en fuerzas inferiores en Argentina y desde hace ya más de 10 años, aproximadamente 10 años, en el fútbol mexicano, en proyectos donde le ha ido bastante bien en lo deportivo y sobre todo, algo que llamaba la atención o con lo que me quedo de lo que nos comentó el bloque anterior, que le gustan los proyectos largos, la continuidad al profe Baliño. Profe, platícanos un poco sobre su idea futbolística. Sabemos que hay técnicos que están casados con un sistema y otros técnicos que no se casan con un sistema, que todo varía de acuerdo al plantel, al rival, etcétera. ¿Cómo ve esa parte? ¿Cuál es la filosofía futbolística de Ricardo Baliño? Mira, uno no se casa yo no me caso con un sistema, sí con un modelo de juego, Si ustedes hacen un seguimiento de los equipos que me ha tocado dirigir, generalmente los equipos que nosotros dirigimos son equipos que presionan alto, son equipos que generalmente no modifican su postura agresiva, tanto de local como de visitante. En la elección de los futbolistas, siempre nos gusta elegir jugadores de buen pie, de buena técnica y dinámicos, porque hoy un equipo para jugar a la intensidad que nosotros pretendemos tiene que tener la dinámica que esto genera. Dentro del sistema se adapta mucho a la característica de futbolistas que tú tienes en el plantel. A nosotros, por ejemplo, todo lo que son los equipos mixtos, ¿qué significa equipos mixtos? Que atacan a una velocidad, defienden a una velocidad, que tienen posesión de balón, es lo que nos caracterizó en los últimos equipos que nos ha tocado dirigir.
Sí van a ver un Morelia intenso, un Morelia agresivo, un Morelia que presiona, un Morelia que generalmente va a ir a buscar los partidos, y no es por decirlo así de una manera. Generalmente utilizamos un 4-3-3, un 4-2-3-1, ¿sí? En algunas veces hasta hemos utilizado el 4-4-2 en algunos aspectos. Utilizamos a veces el 5-2-3 para cerrar los partidos en determinados momentos que así lo requiera, pero hay que ser versátiles, porque hay sistemas de juego que con un solo movimiento son flexibles. Si yo del 4-2-3-1 al 4-3-3 paso en un solo movimiento, en una sola modificación. Entonces, eso lo hace flexible. Lo importante es cómo tú ocupas los espacios y cómo tú utilizas el ancho de la cancha. No sé si se entiende. Claro, sí. Profesor, le saluda Eder Ávila con muchísimo gusto en la mesa de Ecos del Quinceo. Le mando un abrazo a la distancia. Me gustaría preguntarle, ¿será el nuevo entrenador del equipo, del Atlético Morelia, del renacer de esta institución? ¿Qué representa para usted ser el primer técnico de este proyecto, el señor José Luis Higuera? Para mí es un desafío muy lindo, muy importante. Primero porque por el tipo de proyecto que me han planteado los dueños, ¿sí? Es un proyecto muy ambicioso. Es un proyecto donde están dadas todas las condiciones, desde la infraestructura hasta la disponibilidad, hasta todo lo que ponen a nuestro alcance y nuestros medios, como para que el equipo pueda desde su nacimiento llegar al objetivo que todos queremos, que lo más rápido posible esté en el lugar donde merece. Ahora, desde lo personal es un desafío enorme porque yo llevo ya 10 años aquí en México y sé lo que representa esa afición, sé lo que representa esa plaza. Es una plaza futbolística, una plaza que le gusta mucho el fútbol y que ha sentido un desarraigo. Entonces sé lo que significa ese compromiso. Yo no puedo ser hipócrita y obviarlo o no decírselos a ustedes. Entonces eso genera en el cuerpo técnico, en nosotros, un compromiso máximo de poder hacer de esto lo que yo tengo como entrenador, el sueño que yo tengo como entrenador, que es llevar este equipo a donde deseo. Profe, lo saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas. Preguntarle, bueno, usted ya conoce, como bien menciona, algo de la plaza, de lo que es Morelia, pero bueno, también en Michoacán hay muchos jóvenes. Usted le va a dar pues oportunidad porque por ahí tiene buen ojo, ¿no? Usted fue quien descubrió a Henry Martin, quien actualmente es jugador de las Águilas del América. Mira, nosotros ya tenemos hecho un escaneo de toda la plaza de los futbolistas jóvenes, ¿sí? No les puedo mentir. Ya hemos hecho un scouting, ¿sí? Sobre todo en futbolistas categoría 97, 98, 99 y 2000. Obviamente que sí va a haber jugadores dentro de la plantilla, ya los tenemos individualizados. Con algunos ya hemos hablado, te soy sincero, para convocarlos al primer entrenamiento, y el resto vamos a esperar a ver un poquito cómo sigue el tema del COVID en el sentido de los protocolos, porque por ejemplo yo tengo un plantel entrenando de primera división del primer equipo y no puedo insertar un futbolista que venga a una visoría si no tiene un análisis hecho, no sé si se entiende. Claro. Entonces, sí vamos a continuar con todas las visorías, pero sí les digo que ya tenemos un escaneo de todos los jugadores que no han ido a Mazatlán y que han pasado por el antiguo equipo de Monarcas y que sabemos que tienen condiciones y que los podemos seguir trabajando para explotarlo, ¿no? Me ha pasado mucho que en los equipos que me ha tocado estar siempre se han promovido futbolistas jóvenes que después en su carrera les ha ido muy bien. Entonces digamos que es una característica que uno tiene y que le ha dado resultados y que vamos a seguir implementándolo. Eso le vendría muy bien a la afición, y no es que queramos aconsejarlo ni mucho menos, pero me parece desde un punto de vista muy particular, profe, que a la afición le caería muy bien ver en el plantel, como usted lo menciona, a gente que ya vistió en algún momento la camiseta del proyecto anterior. ¿Qué fecha tentativa tienen para comenzar a trabajar, profesor, en pretemporada? Miren, hoy justamente la federación nos está enviando unos protocolos. Aquí el punto es ningún equipo de la liga va a poder iniciar antes. La federación nos va a decir, tal día se empieza la fase 1, tal día se empieza la fase 2, tal día se empieza... Hay que seguir los protocolos que nos da la federación. Es muy probable, y esto no lo tomen como oficial, es probable que el día lunes 13 esté el plantel ya ahí en Morelia.
Un lunes 13, muy bien. Pero no, lo mismo como probable, Así porque es. si Federación el miércoles nos dice otra fecha. Sí, todo puede cambiar, todo puede cambiar. Exacto. ¿Se sabe ya con precisión cuántos jugadores del plantel que usted dirigió en el último torneo en Zacatepec vendrán? Sí, más o menos un promedio entre 6 o 7 nada más. 6 o 7, son pocos entonces. Sí, va a haber un plantel de 25 jugadores, 24 o 25 jugadores, porque no hay copa. Tengamos en cuenta que no va a haber copa en el primer semestre, entonces tampoco es bueno tener un plantel tan amplio, ¿no? Sobre todo por la calidad del trabajo que uno quiere implementar. Ya se tiene definido, profesor, el cuerpo técnico que lo va a acompañar en esta aventura. ¿Es el mismo que estaba? Sí. ¿Nos puede mencionar los nombres? Siempre el cuerpo técnico no se modifica, venimos trabajando juntos desde hace muchos años. Javier Contreras, el entrenador arquero, Martín Pachulo, el preparador físico, Marco Capetillo, el auxiliar. Perfecto. Pues le agradecemos muchísimo, de verdad, profesor Ricardo Baliño, que tenga este primer contacto con la gente de Ecos del Quinceo. Es la afición, a final de cuentas, quien necesitaba este primer acercamiento y nos quedamos con buenas sensaciones. El hecho de que ya hay un escauteo avanzado, de que ya se ha puesto en contacto con algunos jugadores. Nosotros llevamos trabajando hace 20 días. Venga. A ver, ustedes por ahí no me conocen, no nos conocen, yo soy muy obsesivo de trabajo. Yo soy una persona que trabaja las 24 horas para esto. Entonces, desde que Víctor Arana y José Luis y Patricio Arana me han dado la posibilidad de empezar a trabajar en el proyecto, no hemos parado. Desde hace 20 días que estamos todos los días reunidos por Zoom, hablando con uno, hablando con otro, cerrando a este jugador, firmando al otro. Me van a ir conociendo, saben que generalmente los entrenamientos no cierran las puertas salvo que haya algún inconveniente, van a poder tener posibilidad y acceso al trabajo, y soy una persona obsesiva, entonces sí, realmente tenemos hecho ya un escauteo de la zona. Por último, se me escapó preguntarle, la liga ya les definió cuántos extranjeros pueden inscribir, cuántos mayores de 23 años, ese tipo de detalles ya se definieron. Son a la fecha de hoy, sabiendo que puede cambiar, Sí. que hay una posibilidad también de que cambie. A la fecha de hoy son 8 mayores. ¿De 23? De 23 Sí. y 3 extranjeros. Pero los 3 extranjeros entran dentro de los 8 mayores. No sé si se entiende. Sí, los extranjeros tienen que ser mayores de 23. No, puede haber un extranjero de 19 años, pero te ocupa plaza de mayor. Oh, muy Sí. bien, ya. O sea que son 8 contando los 3 extranjeros. Perfecto. ¿Verdad? ¿Y qué opina de los cambios que ha habido en la liga, profe? A ver, yo creo que no es positivo el hecho de que no podamos ascender. Le soy sincero, uno compite para ganar. Nosotros competimos para ganar, a lo que sea, a lo que compitamos vamos a ganar, vamos a intentar ganar. Entonces el hecho de que no haya ascenso, no estoy de acuerdo. Ahorita sí prepararemos un equipo para que dentro de un año, cuando pueda volver a ascenso, seamos los protagonistas principales. ¿Sí? Después, que se fogueen jugadores mexicanos me parece muy bien. ¿Sí? Yo estaba de acuerdo en la regla de menor, tanto en primera división como en Liga de Ascenso, porque le dio chances a mí me ha tocado me ha tocado me ha tocado tener todo un torneo a César Huerta, Sí. delantero categoría 2000, mexicano, ¿sí? Y ha tenido una evolución jugando, que por ahí si se quedaba jugando en la 20 no la iba a tener. Claro. Pues le agradecemos muchísimo, profe. Lamentablemente ha llegado al final del programa, pero de verdad le agradecemos con el corazón y acá lo esperamos en Morelia para darle un gran recibimiento, que esta gente ya está muy ansiosa de ver trabajar a su equipo. Un abrazo y bendiciones. Un gusto, el gusto es mío y un abrazo grande para todos ustedes. Que esté muy bien. Pues hemos llegado al final de este programa. Vale la pena, o ha valido mucho la pena. Los primeros en tener la comunicación con Ricardo Baliño, director técnico del Atlético Morelia. Muchísimas gracias, Mitch, Eder. Marco, bien jugado. Y nos vemos mañana en Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones.